con la ponencia. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Jiménez. Yo soy profesor del Instituto Superior de Educación Física, Ciudad de General Pico, La Pampa. Este proyecto de investigación arrancó junto con mi compañero Kevin, que hoy no pudo estar. Seguramente me está mirando de la transmisión en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Así que bueno, más que nada eso. Nosotros somos autores de este proyecto. El proyecto cuyo tema ya lo venimos presentando en otros congresos, ¿sí? Lo presentamos en el Comahue en Bariloche, en la UFLO también, en Pico, ¿sí? Cuando ustedes fueron. Entonces, por ahí quizás voy a ir un poquito más rápido y para que aquellos que no conocen quizás pueda retomar en algún otro aspecto puntual de la investigación que se fue realizando, ¿no? Más que nada en lo que es alguna estructura del proyecto. En sí, el proyecto tiene que ver con los impactos y vínculos de la escritura en el profesorado de educación física, ¿no? Que tiene que ver básicamente cómo los profesores realizan las propuestas, cómo los estudiantes, cómo los atraviesan los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, la justificación del objeto a indagar se justifica, y voy medio rápido, desde que los ingresantes, ¿sí? Cuando, digamos, deciden estudiar educación física, no tienen la idea de que van a escribir, van a leer, van a estudiar. Entonces, una de las preocupaciones fue esa, que justamente cuando ingresan al profesorado, ellos tienen justamente otra manera de introducirse justamente a la educación física. Ellos justamente piensan que van a hacer deportes, ¿no? Esta tradición o cultura deportiva del cual los atraviesa. Entonces, ya cuando ingresan al profesorado, ven todas estas cuestiones, ¿no? Que van a escribir, que van a leer. Entonces, bueno, esto es algo como que nos impactó, ¿no? Esas resistencias que se generan en relación a los estudiantes. Entonces, esa es la justificación básicamente de lo que es el proyecto. Eh, en sí, bueno, ahí afirma, no ingresan por el gusto de leer, escribir o estudiar, ingresan con una fuerte experiencia deportiva que impacta a la hora de producir a través del lenguaje escrito. La necesidad de reconocer, identificar cómo resuelven los desafíos de la experiencia de escritura también, esto que los atraviesa, los interpela, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias para mejorar los vínculos con la palabra escrita, para generar intervenciones que favorezcan una mirada atenta y profunda? Bien, eso voy a pasar un poquito más rápido, que esto ya lo había dicho, pero por ahí voy a retomarlo. Consideramos que la práctica escritural no ocupa un lugar significativo, como una posibilidad de sacar el propio saber bajo el vínculo pedagógico, ¿no? Digamos, la escritura tiene un fuerte vínculo pedagógico ahí dentro de las prácticas que van realizando los estudiantes. Los objetos de escritura permiten no solo la percepción de contenidos enseñados, sino también comprender el conjunto de haceres de cada área o unidad curricular en particular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las propuestas de escritura focalizadas en las distintas áreas de conocimiento, ¿no? Del profesorado. Bien, nuestro abordaje metodológico básicamente entiende como objeto de conocimiento la perspectiva teórica etnográfica basada en las experiencias, ¿no? Transitadas de los estudiantes, también de los docentes en este caso, al momento de llevar adelante las propuestas de escritura. Nos pareció que era una de las mejores estrategias metodológicas para poder interpretar los significados, realizar conversaciones fluidas que den lugar también al aprendizaje, porque justamente en el modo en el cual nosotros fuimos pensando el proyecto fue en las entrevistas semiestructuradas,
en pensar en generar una conversación amena que genere también un intercambio de conocimientos, ¿no? En este caso, tanto con los profesores como con los estudiantes. Entonces, bueno, básicamente esa es la estrategia metodológica abordada. Eh, bueno, el problema del objeto, nuestras autobiografías, el recorrido del trayecto de la formación inicial, también las propias experiencias docentes en la formación de formadores. Estamos acompañando a los estudiantes, nosotros, a formarse a través de las prácticas de escritura, porque en el profesorado de educación física se escribe mucho justamente, se escribe las propias prácticas, se escribe en relación a lo que hacen, cuestiones de la propia autoevaluación también, ¿no? Digamos, hay muchas propuestas de escrituras que se abordan con distintos sentidos, ¿no? Justamente eso es lo que nos dio curiosidad para poder investigar, ¿no? Eso, que hay muchas propuestas, a ver, ahí se ve mejor. Hay muchas propuestas de escritura que son ricas y diversas según las áreas y se abordan con distintos sentidos. Entonces, eso es lo que nos generó una curiosidad, ¿no? En parte para la investigación. Bueno, nosotros con Kevin pensamos en tres dimensiones, justamente es un proyecto que, o sea, hace años que lo venimos realizando, pero digamos que la idea es poder darle como un cierre pensando en algunos puntos claves, ¿no? En este caso nosotros focalizamos dos dimensiones que nos parecieron cruciales. En este caso, con respecto a la dimensión A, las propuestas docentes, que, bueno, como eje problematizante nos generamos distintas preguntas que orientan la investigación, por ejemplo, cómo son los procesos de escritura y qué características tienen en los distintos años del profesorado, cómo eran las propuestas de escritura según el diseño curricular de los distintos planes de estudio, qué observa el docente, las propuestas en relación al saber de la escritura, cómo lo hace, aborda procesos didácticos, ¿no? Son todas preguntas que orientan a la dimensión A que tiene que ver con las propuestas docentes, ¿sí? Una dimensión B en relación a los estudiantes, ¿no? Propuestas estudiantiles. Acá analizamos justamente el perfil del estudiante. ¿Qué les pasó a ellos con la propuesta de escritura? ¿Qué traen como saberes y representaciones sobre la escritura? ¿Qué fue pasando con ellos en su trayecto formativo? ¿Cómo fue modificando o no en relación a la escritura? ¿Cuáles y qué características tienen las representaciones que traen los estudiantes sobre la escritura al ingresar al profesorado y cómo influye en su formación? Bueno, ¿qué obstáculos generarán las representaciones? Y bueno, en el proceso de modificación de las experiencias de escribir en las distintas áreas de formación del profesorado. Después, bueno, el marco teórico por lo cual llevamos adelante el proyecto. Objetivos, nos planteamos objetivos para cada dimensión, ¿sí? Con respecto a la dimensión A, objetivos generales, describir el conjunto de propuestas docentes, las prácticas de escritura, los resultados pedagógicos que se han obtenido de las producciones estudiantiles durante su trayectoria formativa. La B, identificar cómo y qué saberes construyen los estudiantes sobre la escritura a través de las propuestas docentes en la formación del profesorado. ¿Qué efectos generan la formación para el futuro profesor? Considerando estas representaciones fuertes que ellos traen, ¿no? En su biografía escolar, ¿sí? Y cómo los atraviesa o los transforma el profesorado. Objetivos específicos en relación a cada dimensión. ¿Sí? Dimensión A, cotejar y describir distintas propuestas de escritura realizadas por cada área. Bien, esto un poco ya lo había presentado, la dimensión B. Bueno, retomando el trabajo de campo que fuimos llevando a cabo con respecto a la dimensión A, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 docentes que han estado desde la fundación del ISEF en distintas áreas de conocimiento, ¿no? El propósito fue generar un clima enriquecedor, esto que yo les venía diciendo, generar una conversación que pueda permitir el abordaje. Teníamos unas preguntas así que era un ida y vuelta en este caso, pero digamos, la idea no era condicionar la conversación, sino que ellos pudieran explayarse. Entonces eran entrevistas que duraban más de 2 horas con los docentes, básicamente, ¿no? Este,
y, como dice ahí, generar un abanico importante de información a partir de las conversaciones. Algunas entrevistas fueron realizadas por Zoom, otras presenciales, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Y después realizamos otro proceso que fue la desgrabación de cada entrevista, generando un texto. Bien. A partir de esa lectura, de ese texto, empezamos a construir categorías, que las mismas fueron mejorando durante el proceso de investigación. Ahora van a ver esos avances justamente, transformándose en variables específicas, ¿no? De ese trabajo de campo. Eh, Bien, en esas variables formaban parte de esas matrices de datos con el fin de reorganizar, otorgar un sentido y encuadre a la información recogida en las entrevistas. Después conclusiones y hallazgos en la dimensión A en función del análisis realizado. Bien, entonces, ¿qué fuimos haciendo nosotros? Fuimos en este texto, justamente que se fue, digamos, analizando, ¿sí? De cada entrevista, lo que fuimos es identificar aspectos claves, ¿no? Aspectos claves que daban cuenta a alguna categoría temática que profundizaba un saber, un contenido, algo que también orientar a los objetivos justamente de la investigación. Entonces fuimos en una columna poniendo así como frases específicas y al costado alguna apreciación nuestra en función de esa información, o sea, viendo qué nos podía servir a nosotros para seguir repensando o preguntándonos sobre cómo estaban llevando adelante las propuestas de escritura estos docentes, ¿no? Entonces ahí van a ver estas columnas cómo se ve diferenciado. Posteriormente, ahí se me fui. Posteriormente llevamos adelante una matriz de datos cuyas variables empezamos a, digamos, a exponer o conceptualizar, digamos, una categoría, ¿sí? Por ejemplo, escritura fundacional, características por espacio, sentido de la escritura, y toda esa información que nosotros fuimos analizando entre los dos la fuimos, digamos, introduciendo en la categoría que correspondiera, ¿no? Por ejemplo, cuando el docente hablara sobre gestos, vínculos de acompañamiento, poníamos toda esa información ahí y la idea después es llevar a una conclusión en base a eso, ¿no? Entonces, de esa manera es como fuimos trabajando. Un trabajo complejo, arduo, porque implicaba hacer mucha lectura y mucho análisis también, ¿no? Bien, con respecto a los datos que hemos podido, digamos, encontrar, o sea, hallazgos, en primera instancia advertimos los cambios que se han producido, los saltos cualitativos de la escritura a partir de los planes de estudio. Entendemos que cuando entrevistamos a Rosengar, a Rodo, él advierte que no había textos escritos en la educación física, ¿no? En los espacios de formación. Entonces, directamente, considerando los perfiles, el instituto impulsa la idea de empezar a escribir. Eso fue durante los 90, el cambio de plan fue en el 2000, a partir del 2000 ya empiezan a aparecer distintos tipos de escritura, ya pensando o centrándose en el sujeto. Este, mm, Después, bueno, a partir de esto se identifican dos resistencias importantes del equipo docente, una a sentarse a leer y otra a sentarse a escribir. En su inicio los profesores estaban apegados al texto puramente técnico y a la ficha técnica. Entonces, esa falta, esa cosa de meter la experiencia, se tardó 10 años en construir y desarrollar esta idea en todo el primer plan de estudio. ¿Sí? Fue un intento. O sea, todo lo que fue, por ejemplo, desde la fundación del profesorado, los años 90, fue todo un intento de realizar distintas propuestas de escritura. ¿Sí? En el año 2000 se fue sistematizando para poder centrarse en el sujeto que va escribiendo. Los entrevistados han expresado que hubiese sido importante revisar todas las representaciones que hubieran tenido todos los docentes, es decir, hacer un juego muy personal de revisión de cosas, es volver a revisar lo que fueron escribiendo para poder darle otro sentido, ¿no? Eh,
dice, se fueron generando distintos tipos de escrituras sin géneros o escuadres específicos. Y después como una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos hacemos nosotros como investigadores, ¿por qué las representaciones en relación a la escritura de cada docente no han sido analizadas para fortalecer el campo de estudio a lo largo de la historia? ¿Sí? Bueno, ahí la parte en portugués. Bien. Después, otra de las categorías temáticas es características por espacio. Nosotros, un hallazgo fue que no encontramos especial atención a los conocimientos que los estudiantes traen en relación a la alfabetización, más concretamente a la escritura. Entonces, como una pregunta, ¿de dónde se parte para abordar la escritura? Los docentes, ¿por qué se preguntan y quién es el sujeto que escribe? En todos los espacios se escribe, pero donde notamos mayor fortaleza es en el área de la práctica docente porque tiene una continuidad en la propuesta sobre las propuestas con sentido año tras año, ¿no? Esta idea de que van justamente pensando, intercambiando entre los docentes de la línea de la práctica las producciones de escritura que van realizando. Esto posee rasgos distintivos que acompañan la escritura, tiene una relación cercana o el mismo docente que las aborda año tras año, año a otro. En algunas ocasiones el trabajo es transversal, pero dependiendo del docente y el área de conocimiento, la propuesta puede ser fragmentada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, muchas veces el área de la DISPO trabaja de manera independiente unas propuestas de escritura y los del campo de la formación general, que tienen que ver más con espacios pedagógicos, alfabetización académica, digamos, trabajan por otra parte. Entonces, muchas veces lo que se halló es que el trabajo fragmentado de las propuestas de escritura, ¿no? Trabajo individual. Bien, con respecto a los sentidos de la escritura, las propuestas se elaboraron con la intención de condicionar la producción del estudiante, casi como una cuestión mecánica, con el fin de responder a una pregunta, un marco teórico. ¿Sí? El discurso del docente muchas veces habilita o desacredita la creatividad y la producción de la propuesta escrita. Eh, digamos, muchas veces en algunos espacios se ha advertido esto de que hay una pregunta-respuesta sin haber un análisis de la consigna que quizás habilite a que la producción sea, digamos, más enriquecedora o que habilite a explayarse en este caso, ¿no? Después, concepto de la escritura. Eh, Todos coinciden que un concepto clave en la escritura para la formación es la autoría propia. Todas las producciones se abordan con el real propósito de la autoría propia del sujeto que escribe, como una pregunta, ¿no? En este caso, si el sujeto que escribe da cuenta de ello, ¿no? Que es autor de lo que está escribiendo. Muchas veces parte por una reproducción y, digamos, como sí, es una reproducción de otro aspecto que no tiene que ver con la autoría, ¿no? Sino con una escritura sin sentido. Hemos identificado que dependiendo del área de conocimiento, algunos espacios de la formación general identifican géneros específicos de la escritura y la implementan en sus clases, ¿sí? Más que nada los del área de la formación general. En contrapuesta, los docentes del área de disponibilidad corporal y motriz, si bien implementan propuestas de escrituras diversas, no poseen un discurso específico, sino que plantean algunas consignas para desarrollar la propuesta escrita, pero no conocen el género que están desarrollando, el género discursivo, por ejemplo. Después, con respecto a otro de las variables, gestos, vínculos, acompañamientos, en la mayoría de las entrevistas, focalizando el espacio de la formación específica, los docentes desconocen las barreras, obstáculos de los estudiantes de manera personal, ¿no? Esto hablo en términos de diversificación de la propuesta. Muchas veces las propuestas resultan ser homogéneas sin identificar que quizás haya algún estudiante con dificultades o barreras en relación a escribir, ya que justamente muchos vienen con esta fuerte cultura corporal de movimiento, ¿no? O deportiva, entonces ya vienen con estas dificultades al profesorado. Muchas veces, al ser una propuesta homogénea, limita esa posibilidad de que el estudiante pueda pensar, ¿no? O pueda avanzar inclusive con su elaboración o con su producción. Eh,
Después, bueno, más que nada eso con respecto a docentes de las DISPO, por ejemplo, eso es lo que nosotros pudimos ver en las entrevistas. Y con respecto a lo del campo de de la formación general, el tema de la escritura grupal como emergente, ¿sí? Eh, digamos, en varias ocasiones la propuesta terminaba resolviéndose de manera individual. En el profesorado se hacen muchos trabajos de escritura grupal, donde la gran mayoría de ellos tiene que por ahí realizar aportes en función de una temática. Entonces, en torno a eso, una de las cuestiones que suelen ocurrir es esto que tiene que ver con la delegación o la competencia. Yo pongo lo que me parece que es correcto, entonces, bueno, esta es mi idea, ¿sí? Y el resto por ahí que no acuerda, entonces, digamos que se producen ese tipo de conflictos. Como pasa que esto como una necesidad, ¿no? Ellos te dicen, no, mira, yo no quiero trabajar con fulano de tal porque no aportó nada, entonces, bueno, voy a presentarlo yo solo. Entonces, esas son cuestiones que por ahí iban surgiendo, ¿no? En el modo de que ellos ingresan a primer año y cómo van transformando su trayectoria en el modo de presentar esas propuestas o el modo de trabajo digamos, las clases. Lo que sí es que otra cosa que quizás podría poner ahí que en la gran mayoría de los espacios hay trabajos grupales de escritura, si bien en algunos son mínimos y dependiendo el área, es el nivel de profundidad también que se le da. Bueno, evaluación por medio de la escritura, también hay una diversificación en torno a eso con respecto a los tiempos, ¿no? Porque hay trabajos que por ahí presentan los docentes y tienen mayor tiempo de apertura, pero hay otros que limitan la posibilidad de desarrollar saberes o conceptos propios de ese trabajo. El tiempo, el primero, bueno, el tiempo de la escritura muchas veces limita la posibilidad de apertura. El segundo, el tiempo para desarrollar, abordar contenidos propios de un programa versus los tiempos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? ¿Con qué tiempo se piensa la propuesta de escritura y qué lugar tiene el alumno en la misma? Muchas veces los docentes decían, bueno, tengo este programa y tengo este tiempo para desarrollar esa propuesta y están muy sujetos a eso. Entonces, es un condicionante en relación a lo que el alumno te puede presentar ahí en esa propuesta. Y la autoevaluación, como un instrumento de registro propio y reflexivo de las actividades desarrolladas, es lo que se observa en la mayoría de los espacios. Digamos, realizan autoevaluación en función de la práctica que van desarrollando, ¿no? Bien. Em, Después, con respecto a las intervenciones orales o escritas, al momento de elaborar las propuestas de escritura se solicitaban interrogantes que dieran cuenta del propio proceso. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué enseñaste de esa práctica? ¿Qué podrías mejorar? ¿No? Esto es lo que prácticamente abordan los docentes. Hubo varios intentos de reunión para unificar criterios, pues que en ocasiones las cátedras estaban solicitando acuerdos, ¿no? Que veían que había como una mirada fragmentada del abordaje de la propuesta de escritura, entonces solicitaban una reunión, digamos, para poder establecer acuerdos que dieran cuenta a que el estudiante pudiera, digamos, tener, digamos, una idea más consolidada, pudiera tener aprendizajes más significativos, ¿no? Después, bueno, las intervenciones se abordaban de diferentes maneras y con distintos sentidos, eso es lo que se vio. Esto no favorecía la construcción de aprendizajes. Se observan barreras de transversalidad de las propuestas, lo tiempo que supone reunirse, encontrarse o fortalecer el trabajo colectivo. Bueno, algunas reflexiones finales. Con el equipo de investigación estamos finalizando un texto que vincula las variables, ¿no? Justamente esto de las matrices realizadas y todo lo que fuimos de estos hallazgos. La idea es construir un texto con una fuerte vinculación teórica, ¿no? Que sirva como aporte para el profesorado. Se está trabajando sobre la dimensión B en relación a las propuestas estudiantiles, focalizando entrevistas puntuales a estudiantes que transiten el profesorado. Ya tenemos dos entrevistas a estudiantes egresados cuyas trayectorias han tenido distintos recorridos. Y ahí empezamos a analizar una información que es bastante interesante en función de lo que ellos dicen, ¿no? De las propuestas de escritura docentes.
Y finalmente, para concluir con la investigación, producir un texto final que cruce datos entre las dimensiones del proyecto, visibilizando aspectos a seguir construyendo la formación inicial de las prácticas de escritura en el profesorado. Toma una frase de Carlino que dice, leer y escribir, esas dos caras de la misma moneda, son herramientas imprescindibles en la formación universitaria y sin embargo poco se reflexiona sobre sus dificultades y su potencial. Pareciera que su aprendizaje es responsabilidad de inferiores niveles de educación, ¿sí? Como para dejar pensando que muchas veces estamos llevando adelante propuestas homogéneas que no contemplan la diversidad, ¿no? No los estamos introduciendo a una cultura discursiva que es nueva para ellos cuando ingresan al profesorado. Y después, ¿cómo las transforman? ¿No? Como una pregunta ahí, ¿no? Ahí terminé. Perdón. Gracias. No hay problema. ¿Con cuál corre, Juancho? ¿Con este? Bien. Bueno, ¿cómo va? Primero no observo mi trabajo, el trabajo del equipo. ¿Mm? Abajo, abajo. ¿Es? Este. Listo, listo, yo voy. Listo. Bien. Un porro con. Perfecto. Bueno, bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es César. Bueno, somos del equipo del ISEF. Estamos acá cerquita con el tiempo para no pasarnos. En principio, dos aclaraciones. La primera es que el trabajo que en mi voz voy a presentar tiene que ver con un colectivo. En principio, el colectivo que estamos ahí coordinados por nuestro querido Rodolfo y además por Fabio, por Fede y por quien les habla, que llevamos adelante esta investigación. Y por otro lado también, la propia investigación va a hablar de quienes han sido grandes protagonistas y colaboradores, que son los estudiantes del primer año. La presentación que voy a llevar adelante tiene que ver con ubicar desde tres lugares. La primera parte, contextualizar cuál es el problema que nosotros estamos abordando, cuál es la preocupación, qué es aquello que nos hace ruido. Eh, Esa primera parte le voy a destinar 5 minutos, otros 3 minutos al abordaje de la perspectiva teórico-metodológica, ¿sí? Para finalmente desarrollar en 10-12 minutos los resultados o los primeros hallazgos que nosotros venimos encontrando. No falo portugués, espero poder hablar castellano lento el español para poder incluirles a todos y a todas. Bueno, nuestro tema son las trayectorias en el primer año de la formación en el Instituto Superior de Educación Física, el ISEF, en los cohortes que son 2023 y 2024. ¿Dónde se contextualiza? ¿Dónde encontramos nosotros el problema? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que a nosotros un poquito nos empiezan a inquietar? Brevemente, historizando la universidad, podemos encontrar ahí 5 momentos históricos. Específicamente nos vamos a centrar en el último momento, en el momento en el cual estamos ahora, en pensar el nivel superior en perspectiva de derecho, y cómo los últimos gobiernos, sobre todo los gobiernos de Cristina y de Néstor, han proyectado a partir de la Ley de Educación Nacional la posibilidad de ampliación, de finalización, ¿sí? De la educación como derecho, y facilitó, ingresó, promulgó, ¿sí? Produjo la redimensión de la perspectiva en términos de derecho, tanto de la educación secundaria, toda la educación, como también de la educación superior. Entonces, a partir de eso y de muchas perspectivas contextuales que fueron favoreciendo el ingreso
de los estudiantes de secundaria al próximo nivel, el nivel superior, una de las funciones de la educación secundaria, se produce un incremento en la matrícula en esa perspectiva de derecho, pero al mismo tiempo también la masificación produce algunas dificultades por encontrar una masa de estudiantes mucho más amplia, dificultad que es, si nosotros lo miramos en términos del momento histórico, es una oportunidad para revisar el nivel superior y pensarlo desde otra perspectiva. En relación a eso, aparecen, creemos nosotros, dos dimensiones. Una del ser alumno, del habitar ese lugar donde empieza a transitarlo, y otro en poder constituirse como estudiante de la formación superior. Como verán, tenemos ahí los dos cuadros que un poquitito la perspectiva de colores nos permite ir trabajando desde el español y el portugués para facilitar la presentación. ¿Dónde nosotros encontramos un problema y focalizamos ahí en nuestra casa de estudio, que es el instituto? En principio observamos que en el 2020, ¿sí? Si bien en contexto de pandemia se inscribieron 83 estudiantes y abandonaron 52, un 43, lo que da un porcentual del 52%, ¿sí? En el 2021 se reduce ese porcentaje al 34% y en el 2022 se produce un alza nuevamente al 52% de estudiantes que en el primer año donde nosotros estamos haciendo el recorte de la investigación, se producen abandonos. Hablamos de abandono, esto me adelanta un poquitito al marco teórico, aquellos estudiantes que se inscriben transitan al menos una semana habitando el instituto y al siguiente año no se vuelven a matricular, ya sea para cursar alguna materia que tiene que ver, que ha quedado pendiente, o el inicio de materias de la currícula del segundo año. Esto nos generó a nosotros un problema. Creemos nosotros que ahí hay algo que nos hace ruido, que en perspectiva de la realidad es importante poder abordar, porque creemos nosotros que puede ser de otra manera. Entonces, básicamente nos estamos preguntando cómo son las experiencias de los estudiantes vinculadas a los resultados académicos y la zona de experiencia. Ahí tenemos 4 zonas de experiencia. La experiencia vinculada a lo grupal y la vinculación con el instituto. La experiencia vinculada a el estudio y la disponibilidad corporal y motriz. En este último punto nos referimos a la educación física propia del instituto. Y la experiencia vinculada a la trayectoria, es decir, al ser estudiante de la formación. Por otro lado, la otra pregunta era poder conocer cuáles son los desafíos y obstáculos que enfrentan los estudiantes de primer año de la formación docente del instituto. Objetivo general, acá ya estoy en la segunda parte, analizar las trayectorias académicas. El objetivo específico es describir los resultados académicos obtenidos y las experiencias principales de los estudiantes de primer año en su proceso de formación en el instituto. El otro objetivo específico es identificar los desafíos y obstáculos que enfrentan los estudiantes de primer año de formación docente en el instituto. Esto en vinculación a posibles procesos de desvinculación / abandono. ¿Cuáles han sido nuestras decisiones metodológicas? Bueno, nos proyectamos ahí en perspectiva de un abordaje, de un enfoque mixto, ¿sí? Es decir, una mirada cualitativa y al mismo tiempo también cuantitativa. Tiene carácter la investigación descriptivo y los instrumentos que utilizamos son entrevistas semiestructuradas, también como hizo el equipo de Juan Pablo, formulario de preguntas y análisis cuantitativo de ingresos, continuidades e índice de aprobaciones. Brevemente algunas cuestiones sobre el estado del arte, marcan ahí, nosotros seleccionamos de la multiplicidad de abordajes, de preocupaciones que tiene hoy el nivel superior para poder lograr el ingreso, la continuidad y el egreso en la formación,
tomamos ahí dos que tienen que ver con el campo de la educación, que es más abierto, y dos específicos. Escurre García sobre ahí la distancia académica entre el grado y lo que continúa, y el de García también, que las conclusiones permiten dar cuenta que la mayoría de los trabajos están cerrados, centrados en los factores extraorganizacionales. Por otro lado, ¿sí? El de nuestra compañera, que fue una reciente tesis, aprovechamos acá para felicitarla, ¿sí? Que tiene que ver justamente con cómo están siendo los modelos de acompañamiento, así que Isabel es también un poco el reconocimiento, y obviamente el trabajo que ha hecho en su tesis doctoral Rodolfo, que tiene que ver con un estudio cualitativo que centra la mirada de los estudiantes del propio instituto. El marco teórico, brevemente, formación. Nosotros hemos hablado acá sobre todo en la perspectiva de Gilles Ferry, trayectoria, experiencia y abandono. Acá no voy a dedicarle demasiado tiempo porque conocemos y lo podemos abordar a posteriori o en charlas post mesa. Algunas cuestiones breves sobre caracterización general del plan curricular nuestro, del instituto. Tres campos de formación: el de la práctica, la formación general y la formación específica, y centralmente en primer año, pedagogía, historia y política de la educación, historia de la educación, biología 1, psicología educacional, disponibilidad corporal y motriz, práctica 1, alfabetización académica y EDI, espacio de definición institucional. Esas son la currícula en los espacios que los estudiantes de primer año cursan. ¿Cuál es el perfil del estudiante? Un poco dijo hoy Juan, tiene que ver con un perfil joven, egresa de secundaria y en perspectiva general continúa, ingresa al instituto en general. A veces un estudiante de 22 años es mirado como un estudiante, entre comillas, como dice Griselda, viejo. Esta educación física es una educación física que llega con pensada en el hacer, rodabola, tira pelota, esto, práctica de abandono, desinvestimento, que hemos abordado mucho en nuestra red, con una biografía motriz que está centrada en el club y en la competencia, ¿sí? Y algo dijo Juan también, lejos de la lectura y también de la escritura, ¿no? Con esto nos encontramos el perfil de estudiante que en general ingresa al instituto. ¿Cuáles son nuestros avances de campo? Queremos decir también y aclarar que aún falta darle recorrido a esta investigación. Pudimos constituir 5 entrevistas, los formularios de preguntas y la revisión cuantitativa de la trayectoria de estudiante solo 2024. Es decir, varios de los estudiantes hoy están cursando segundo año. Las preocupaciones, como abordamos antes, resultados académicos y la zona de experiencia. Convertirse en estudiante de formación, experiencia con el estudio y la disponibilidad, experiencia con el otro, en tanto el otro par compañero, y experiencia vinculada con otros actores, docentes y también actores que tienen más que ver con administración, secretaría, las personas que están cerca de los estudiantes para matricular, etcétera, etcétera. Algunos primeros hallazgos. De los estudiantes que tenemos enlistado desde el año anterior, 2024, fueron 63. Hay 5 estudiantes que nunca se presentaron en el instituto. 58 de ellos iniciaron la cursada, por lo tanto, 43 la finalizaron, abandonaron un 25%, abandonaron el 25% también respecto de los 58 que iniciaron la cursada, un 25% abandonó en el primer cuatrimestre y un 5% en el segundo. Esto también ya es un dato. Algunos de los alumnos que regularizaron todos los espacios fueron 16. Pero a la fecha hay un solo estudiante que viene, entre comillas, también con la carrera al día. Es decir, tiene todos los espacios regularizados y todos los finales en su haber, ¿no? Aprobados, acreditados, ahí está. Bueno,
El análisis cuantitativo nos da esta planilla que tiene que ver con cuáles son de manera decreciente los espacios que más recursan. Ahí observamos a biología, alfabetización, práctica 1, psicología, historia con 6, disponibilidad, pedagogía, historia y política. Como ustedes pueden observar, disponibilidad, hay 3 estudiantes que presentan la necesidad de recursar en las prácticas acuáticas, ¿sí? Es decir, lo que nosotros podemos llamar el taller de natación, ¿no? Voy a hacer mención solo ahora al análisis cualitativo y solo lo que está en negrita para posteriormente, si ustedes gustan, en la repregunta abordar el resto. Algo de lo que encontramos en las entrevistas. La demanda de mayor tiempo. Dice un estudiante, los primeros parciales me costó adaptarme a estudiar distinto, pero luego de eso empecé a entender que lo que había elegido me gustaba y que tenía que mejorar. Entonces empecé a esforzarme más porque quería mejorar. Lo distinto es ponerme y no solo escuchar en el aula como venía acostumbrado. Necesitaba ponerme a leer, sentarme. Mirando también algunas palabras que fueron apareciendo en los cuestionarios, encontramos cómo caracterizaban ellos la experiencia de primer año. Podía ser negativa, regular o positiva. Ahí encontramos en negativa una multiplicidad de palabras. Cansador, malo, frustrante, un poco estresante, intensa, hablando de la cursada, obstáculos, complicado. Como palabras regulares, aceptable, cambiante, y positivas, 9 respuestas sobre bueno, 5 sobre muy bueno, 4 adaptativo, interesante y con aprendizajes. Respecto a las citas textuales también que ellos dialogan, notamos que las dificultades se encuentran, por ejemplo, en los formularios nos dicen los 200 metros, en el estilo, en lo que son el nadar, el estilo pecho, las técnicas de la natación, el fútbol, porque no han tenido experiencia en lo que es el taller deportivo, la unidad 4 y 1, ¿sí? Y básicamente en ese deporte que quizás no habían hecho nunca. Experiencia vinculada con el estudio. Dice, al principio me hubiera gustado que los profesores hablen y se centren a la hora de tomar un parcial por dónde van a encaminarlo, porque era como que no sabías en qué centrarte y todos los profesores tienen diferentes metodologías para tomar el parcial. Una cita más y paso al cierre. La otra gran complejidad es el aprender a trabajar en conjunto con otro. Ahí notamos nosotros y nos vamos directamente a la zona de la experiencia grupal. Para mí lo principal fue trabajar en grupo, que fue un enfoque de primer año con respecto a los trabajos y a las observaciones. No es fácil aprender a trabajar en grupo, es aprender a cumplir con el grupo. Bueno, tenemos algunas citas más, pero vamos a continuar para hacer ya el cierre y el pasaje a Yani. El abandono concluimos que está por debajo del índice 2022. Esto es algo, entre comillas, también positivo. El espacio que más recursan es biología. Se observa un primer año absolutamente cambiante, con muchas necesidades donde el estudiante debe reorganizar no solo su vida académica, sino su cotidiano, su vida. Notamos también que los principales abandonos están ligados a aquellos estudiantes que son de General Pico, y tenemos mayor continuidad de estudiantes que no son de General Pico, sino que son de los pueblos o zonas aledañas. Se observa cansancio por la cantidad de horario, esto una diferencia clara con secundaria, necesidad de dedicar tiempo extra, frustraciones por evaluaciones y parciales que desaprueban, sobre todo los iniciales, y la necesidad de saber qué es lo que va a tomar, sentir al otro cercano. Acá no es solo el docente que enseña el objeto, sino cómo enseña y cómo se vincula con ese estudiante. Necesita el estudiante de primer año sentirlo cerca, y hay dificultades para
aprender a nadar por la escasa experiencia que muchos traen. Parecería que hay un buen vínculo con los docentes y actores en la parte administrativa y la necesidad de aprender a trabajar con un otro resulta ser un desafío. Obrigado. Bueno, buen día. Mi nombre es Janina. En primer lugar, agradecer públicamente a nuestro instituto que permitió poder que estemos aquí con los compañeros presentes y con un acompañamiento del equipo de gestión casi del 100% del financiamiento del viaje. Así que eh, en primer lugar, agradecer a nuestro ISEF. En segundo lugar, ya lo agradeció César, pero a Rodolfo, que en todos estos trabajos es nuestro guía espiritual. Así que bueno, también agradecerle a Rodo. Bueno, este trabajo tiene como autores quien les habla, Janina, y mis compañeros que están a la distancia, Andrés Santillán y Gabriel Rojas Tamborini, que no han podido estar en esta ocasión. Nuestro trabajo se denomina Educación Física y Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, un vínculo necesario. Para quienes no son de la Argentina, la educación permanente de jóvenes y adultos es una modalidad que forma parte de la Ley de Educación Nacional 26.206, como aquí, perfecto. Así que ese es nuestro título y que no contiene educación física, ese currículum, ¿sí? Nuestros objetivos, algunos solamente hicimos el recorte de los que están vinculados directamente con lo que trajimos para presentar, así que estamos hablando de la mitad de los objetivos más o menos. Uno de ellos, identificar los motivos por los cuales el público adulto eh, elige terminar sus estudios de nivel obligatorio. Otro objetivo tiene que ver con poder distinguir el vínculo entre las personas estudiantes y las prácticas corporales y motrices con lo que respecta a experiencias previas que hayan tenido y el valor que le otorgan a esas prácticas en la actualidad. Otros dos, y para nosotros como nuestros grandes horizontes, tiene que ver con elaborar un informe que argumente de manera informativa o explicativa la necesidad de incluir educación física en la currícula de la educación permanente de jóvenes y adultos. Para nosotros, EPJA, por ahí lo voy a mencionar más fácilmente. Y aportar para construir un posible diseño curricular de educación física, estableciendo los saberes prioritarios, ¿no? Para las personas adultas en tanto sujetos de aprendizaje. Algunas de nuestras preguntas de investigación, bueno, saber si existen experiencias previas vinculadas a la educación física en la EPJA, cuáles fueron y qué características tuvieron, cómo es el público que asiste en las EPJA de nuestra ciudad, cómo se vinculan estas personas con la práctica,
si realizan actividad física, cuáles son, en qué condiciones. Si los actores de la EPJA, estamos hablando de docentes, personal no docente, los mismos estudiantes, identifican la necesidad de que el área de educación física esté como un espacio dentro de los saberes prioritarios que se deciden enseñar. Bueno, una primera decisión que tomamos como equipo es una estrategia de investigación, porque justamente como no teníamos nada en nuestra provincia de La Pampa, que sí hay en otras provincias, pero en nuestra provincia no hay educación física, entonces nosotros como equipo tomamos la decisión de implementar una estrategia que tenía que ver con pensar y elaborar y aplicar experiencias de educación física en las escuelas de adultos en la ciudad de General Pico. Esas experiencias contemplaban distintos contenidos, contenidos que se iban a desprender de las unidades temáticas que abordamos nosotros en la institución, como puede ser la actividad física y la salud, la expresión corporal, juegos deportivos y juegos tradicionales. Esa fue una decisión del equipo de investigación que se desarrolló con un trabajo colaborativo con estudiantes, bueno, que lo vamos a mencionar ya, con estudiantes de cuarto año del Instituto de Educación Física, que cursan una materia específica que tiene que ver con la didáctica y la educación física con adultos y adultos mayores en instituciones, ¿sí? De la cual soy docente. Entonces, eh, eh, hacer un convenio conmigo misma fue bastante fácil. Los objetivos de la experiencia, justamente construir vínculos para conocer a ese público escolar, describir las características, poder acceder a entrevistas, acercar una experiencia de educación física para reflexionar en conjunto, ¿sí? La importancia. Los actores que se vieron involucrados en esta experiencia, los estudiantes del profesorado de cuarto año, el núcleo de investigación, personal docente y no docente de las escuelas de la EPJA y los estudiantes, ¿sí? Los adultos que asistían a la escuela y los directivos y coordinador escolar de la zona norte de la EPJA. Bueno, el trabajo de campo, lo que pudimos hacer, hicimos 3 encuentros en cada colegio. Hay 4 colegios de adultos en la ciudad de General Pico. Nosotros pudimos ir a 2, ¿sí? De los cuales hicimos 3 encuentros en cada uno, 6 observaciones de clase, ¿sí? 2 entrevistas grupales, 1 en cada institución, una entrevista al ex coordinador escolar de la zona norte de la provincia de La Pampa, que fue de gran ayuda, porque nos abrió la puerta, nos acompañó, nos facilitó un montón de cosas administrativamente que por ahí con otras experiencias que teníamos tuvimos más trabas, así que para esto para nosotros fue fundamental. Una entrevista a la directora del colegio, a uno de esos 2 colegios, y 3 entrevistas individuales biográficas, ¿sí? 2 correspondieron a un colegio y una al otro. De todo esto pudimos por ahora sacar algunas conclusiones. Planteamos dimensiones de esas conclusiones. Una dimensión, proyecto de vida y educación como una herramienta de cambio. Muchos estudiantes expresaban que la decisión de terminar sus estudios obligatorios tenía que ver con el crecimiento personal, lo laboral y lo educativo. Y ahí algunas citas, ¿sí? Que ellos han dicho. Para conseguir un mejor trabajo, quería hacer el profesorado de Bellas Artes y para eso necesitaba el secundario.
Otro tiene que ver con una dimensión del valor formativo de la educación física ya vinculado con la experiencia propia que llevamos a cabo, ¿sí? Y encontramos que todas las personas entrevistadas manifestaron que es de suma importancia la educación física para la vida de las personas, ¿sí? Y señalaban la necesidad, no solamente valoraban la educación física, sino la necesidad de incorporarlo a la escuela. Y ahí también algunas citas de ejemplo, ¿sí? Viene gente de todas las edades y capaz es gente que tiene problemas de salud y nadie le dijo ponete a hacer educación física o no puede pagar un gimnasio, entonces bueno, lo hace acá uno de los entrevistados. Otra entrevistada dice, me encantó porque de no hacer nada pasé a hacer algo. Una vez que haces actividad física, la cabeza te cambia un montón mentalmente, dice Gabriela. Y nos dice Lumila, estábamos todos metidos en la actividad, creo que por eso me fui feliz. Otra dimensión es la atención de la vida cotidiana y el tiempo para la actividad física. Varios de los estudiantes entrevistados, entrevistadas, reconocen que dentro de su vida privada, entre las obligaciones y las responsabilidades del adulto, el trabajo, la familia, tareas domésticas, no les permiten encontrar el tiempo para realizar actividad física. Y ahí una de las citas dice, yo creo que es súper importante porque nosotros los que venimos al colegio para adultos, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, no tenemos el tiempo para hacer una actividad, entonces sabiendo que vos venís acá y se implementa como una materia, sería espectacular, nos dice Eduardo, que fue uno de los que hicimos la entrevista biográfica. Otra dimensión tiene que ver con la socialización y el fortalecimiento de los vínculos. Los y las estudiantes entrevistados señalan que la participación en esa experiencia que nosotros hicimos con los estudiantes les permitió vincularse con sus compañeros de forma más estrecha, poder dialogar con los que por ahí todavía no lo habían podido hacer en contexto de aula. Y ahí también alguna cita, dice, yo me reí mucho, compartimos mucho mucho de lo que no hablas en el aula, compartí con los chicos que son adolescentes y no paré de tentarme, hicimos más vínculos, socializamos. Otra de las chicas dice, lo que marcaron algunos compañeros y compañeras fue cómo potencia la grupalidad, cómo potenció esos 3 encuentros que nosotros hicimos, se empezaron a vincular desde otra manera, ¿sí? El hecho de jugar con el cuerpo, cómo se empezaron a vincular con más cercanía. Y otra dimensión, el juego en la adultez. Dice, el agrado por volver a experimentar aquellos juegos que los estudiantes vivenciaron en su infancia o adolescencia en la escuela o en el barrio. El juego tradicional y las actividades propuestas dispararon recuerdos que fueron gratamente traídos a la reflexión por parte de los estudiantes. Me gustaron los juegos, me recordó mucho la infancia, a los deportes que hacía en la escuela o alguna de las citas. Y por último, voy a pasar a este que está en portugués. Nosotros como equipo llegamos como una reflexión final que tiene que ver con que todos los estudiantes y los directivos, lo que pudimos extraer, para nosotros es un gran aporte de fundamento que le va a dar legitimidad a que por lo menos comenzar a pensar que la educación física tiene que estar en el diseño curricular. Contemplando, obviamente, los saberes prioritarios, ¿sí? Que ya están establecidos en el cuadernillo, así figura en el Ministerio de la Pampa, en el cuadernillo de la modalidad, y sin perder de vista, según lo que pudimos extraer, que la actividad física
y el juego fueron como los contenidos o las prácticas que se vieron más positivas, ¿sí? Lo que pudimos entrevistar y observar era eso, que esos dos grandes ejes, actividad física y el juego, sobre todo lo que tiene que ver con el juego tradicional, fueron los dos ejes que ellos consideraron con más potencia y entonces, ¿por qué no abrimos ahí o seguimos en realidad el juego con quizás sea ese la presencia que puede llegar a tener la educación física en la EPJA de la provincia de La Pampa? Bom, buenas, novamente muito obrigado ao coletivo General Pico. E agora nós temos aí por volta de 15, 20 minutos para dialogarmos e conversarmos também com os colegas. Quem gostaria de iniciar a sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, primero felicitamos al grupo por los trabajos presentados. Y mi pregunta va más relacionada a los dos primeros trabajos. Se nota que hay una problemática respecto al rendimiento académico, pero me quería enfocar por ahí en la formación continua de los docentes. Si bien hay como una merma o ausentismo o abandono de los estudiantes, ¿cuánto el factor de la formación continua de esos docentes de primer año que abordan el tema de la escritura en el primer caso, y en el segundo, digamos, que le dan la bienvenida a los estudiantes, afecta, ¿sí? Esa por ahí falta de formación continua en investigación o en escritura? Buenas, hago rápido así todo el mundo puede preguntar. No, primero, Yani, ¿no? Es un capaz que sirve, ¿no? Creo que, si mal no entendí, la provincia de Buenos Aires, para los centros de educación secundaria para adultos, creo que hace 2 años ya incluyó educación física. Ahí capaz que tienen un currículum como para chusmear y... Ah, bien, perfecto, listo. Si lo sabías, excelente. Quería hacerlo circular nada más. Después, César, en un momento, voy a preguntar capaz que algo finito, pero me llamó la atención porque es algo que estudio yo. Cuando creo que era en los cuestionarios, eh, como que enunciaban sentimientos o emociones que ustedes catalogaron en positivas, negativas, en regulares y demás. Eso, eh, o sea, quienes llenaron el cuestionario, enunciaban que lo que decían era algo negativo, es decir, creo que había un ejemplo como cansador o con obstáculos, si eso, quienes completaban el cuestionario decían que era algo negativo o si es una categoría, una clasificación que ustedes ya tenían hecha previa y las colocaron allí. Y con respecto al primer trabajo, que en un momento en una filmina apareció el tema de la inteligencia artificial, pero no se dijo mucho al respecto. Sí, son dos preguntas básicamente. Si encuentran algún tipo de dificultad con la utilización de la inteligencia artificial a la hora de la escritura, si el taller ese de académico, no me acuerdo de alfabetización académica, tiene algo que ver con
la enseñanza de la escritura. En Provincia de Buenos Aires los institutos tenemos un taller en primer año que es de escritura y oralidad y da algunos indicios sobre eso. Y si los docentes y las docentes de primer año hacen intervenciones o devoluciones en relación a mejorar la calidad de la escritura. O simplemente que escriban, que escriban, que escriban, y eso se irá mejorando a lo largo de la formación. Perdón la extensión. Dale, dale, no la duermas, sale. Dale, dale, trae la hinchada y la... Bueno, primero que nada, agradecer las presentaciones y por compartir en los trabajos que están hoy en día. En este caso, me concentro en el primer trabajo de escritura y justamente cerraste con Paula Carlino, con una cita de esta profesora que también dice que cada disciplina de alguna manera configura una modalidad de escritura. No es lo mismo una escritura etnográfica, no es lo mismo una escritura para la psicología, para la matemática, como cada campo de saber de alguna manera también tiene configurado o configura o construye una modalidad de escritura. Habría que ver para el caso de la educación física como campo. Bien, pero a lo que voy es eso, o sea, si en el trabajo que están haciendo, si ustedes también pueden tomar como problema esta pregunta. ¿Y la educación física? ¿Cómo escribe? ¿Qué escribe? ¿Sí? O sea, si los estudiantes tienen un problema con la escritura, quizás también pasarle este problema al campo. No sé si soy claro con la pregunta. Los 12. Habíamos levantado los dos, por eso la masa acá vino. No, habíamos levantado los dos, pero me engancho y te dejo ya, Ale, porque sin haber hablado, pensamos para el mismo lado, ¿no? Lo que a veces es un problema. Pero primero destacar, por supuesto, las 3 presentaciones, pero en particular en la primera, la continuidad de un problema, ¿no? O sea, la primera vez que trajeron investigación a la red sobre la escritura durante la carrera, me costó, pero hoy ya tenía como un recorrido. Y ahí voy a destacar la primera diapositiva o segunda, donde trajeron el problema que a partir de Rodolfo habían identificado sobre la dificultad de reconocer un valor en la escritura, en la educación física, y el problema de atravesar la escritura en la formación. Yo destaco eso, Rodolfo, porque lo trajiste fuerte y en general tenemos cursos en el primer año de escritura, pero no era el problema que venía trayendo el ISEF de General Pico como un problema de la formación, de la profesión y atravesando eso. Entonces, creo que ustedes acá traen una segunda etapa en la que para mí aparecieron 2 cosas. El rol de autoría, que en los trabajos de escritura aparece muy fuertemente. Incluso para la discusión del lugar de autoría de grandes autores que quizás en su vida, en género, han sido muy problemáticos, Althusser matando a la mujer. Entonces, si se lee o no a un autor por el rol de autoría, ¿no? O sea, esto está muy investigado, pero lo trajeron y es una categoría importante para un trabajo que ustedes vienen atravesando y que con la inteligencia artificial vuelve a tener otro sentido. O sea, ¿quién está hablando cuando escribe? ¿No? Y que eso es importante. Entonces, me parece que hubo una categoría nueva que a mí me sedujo. La otra es la que decía Pablo, y para mí la pregunta de el género discursivo en la educación física es importante, porque cuando arrancan que no nos gusta la lectura y la escritura a los profes. Y estamos hablando de la escritura en términos de la escritura de investigación y de la lectura del libro. Ahora bien, el género discursivo, me parece que hay veces que agarramos libros de otra época y vemos los dibujos y decimos, acá se dibujaba algo. En revistas que uno empieza a utilizar como
fuentes, puede ir para atrás y ver los textos y las publicaciones, y hay una escritura de la educación física significativa ahí, y no solo de la técnica, y ni que hablar parleva, ¿no? Entonces, la pregunta sobre la matematización de la educación física y el género discursivo de la educación física, incluso para la planificación de una clase, pero en general para el campo, a mí por lo menos me interroga sobre este juego de una escritura en términos del lenguaje, pero una escritura específica en términos de cómo escribir las prácticas corporales de una forma completa, cómo escribir la experiencia corporal. Jason Bassini el año pasado en una presentación, un colega de la Universidad de Santa Catarina, traía la pregunta después de tanto tiempo y con mucha escritura de investigación sobre las posibilidades, incluso con mucha lectura de Benjamin, las posibilidades de la filmación como forma de registro con la palabra de las prácticas corporales. Entonces, bueno, esto del género discursivo como categoría que incluyen ahora en esto, y el problema inicial, cómo vuelve a sofisticarse, ¿no? Entonces me pareció, de verdad, creo que ahí la pregunta que hace Pablo es importante para el propio campo de la educación física. Yo también tengo una. Dale. No, simplemente la mía es, bueno, agradecerle por la presentación. Es bien concreta también para el compañero que presentó primero. Si se tuvo en la investigación alguna consideración para personas con dislexia o personas con discapacidad que tengan de alguna forma problemas en la lectoescritura. Y relacionado con esto, si en el Instituto Superior de Educación Física de General Pico existe algún dispositivo para el acompañamiento de estos alumnos y alumnas con estas características, por supuesto que estén identificados, ¿no? Simplemente eso, gracias. Bueno, felicitaciones a todo el grupo pampeano. Rodo también, felicitaciones por los trabajos y la construcción grupal. Mi pregunta, reflexión es a César con respecto al trabajo que presentaste y algo que sucede creo que en todos los profesorados, quienes estamos trabajando en la formación docente, que es el abandono, principalmente en los primeros años de la carrera, ¿no? Entonces me surge la pregunta y necesidad de saber si existe conocimiento de los motivos por los cuales esos chicos y esas chicas se van, si hay algún seguimiento o algún llamado telefónico o algún rastreo. En algún momento compartimos, creo que con Fabio, un trabajo que se hizo durante la pandemia en la universidad de uno de los equipos de investigación de la UNLAM, que hicieron entrevistas virtuales a los aspirantes a la carrera y las principales motivaciones sobre el por qué querían ingresar a la carrera de educación física estaban más que nada vinculadas por trayectorias exitosas en el campo de la práctica deportiva o de alguna otra práctica corporal y el deseo de vincularse con el deporte, ¿no? Y aparecía muy en segundo plano la vinculación con la enseñanza. Entonces, en relación con esto y algunas reflexiones que se vienen dando en modificaciones de planes de estudio de universidades, cómo debe ser ese primer año, ¿no? En algunas recomendaciones vinculadas con que sea un primer año, digamos, light, entre comillas, con materias prácticas, materias introductorias al campo, que de alguna manera enganchen a los estudiantes en lo que vienen a buscar para luego avanzar sobre el foco y el eje central de la formación docente. Bueno, es una discusión, es una tensión que creo que está presente. Nosotros en la universidad es más complejo porque hay un ingreso eliminatorio, entonces ahí hay un filtro que... Pero bueno, ahí traslado la inquietud y el problema. Gracias. Pero estoy enganchada contigo, Ani. Yo quería también hacer una pregunta un poquito también a César, entonces enganchada con lo que trajo Ale, bien puntual en esto que justamente entre las causas, digamos, como que planteaban, ¿no? Como problemáticas,
vinculadas, me imagino, al abandono, estaba, por ejemplo, el recurso de biología, pero también estaba natación como un problema. Entonces, si, por ejemplo, con esos resultados ustedes hicieron algo en relación a posibilitar de alguna manera el acceso a aprender, a nadar, o si en relación a las pruebas se revaloró esto de pedir determinados tiempos o determinadas cosas en relación a esto que planteaban. Chicos, los están bombardeando a preguntas. Felicitaciones. Muy lindo escucharlo. No, era para Yani. Una preguntita nada más que tal vez te ayude a la reflexión, no lo sé. En la primera categoría entendí, en las categorías que armaron, que la primera tenía que ver con el cambio. Si habían considerado, para enriquecer eso, el concepto de ascenso social que provoca la educación, que en estos tiempos no es menor, ¿no? Porque no es una pregunta, la contesto. Voy a reflexionar. Bueno, felicitaciones, hermosos los trabajos. Un poco nos sentimos ahí como re tocadas por cada una de las temáticas. Bueno, para Pablo yo le quería preguntar, yo no alcancé a ver el cuadro que tenía todos los vectores que vos ponías ahí como los puntos de análisis, pero bueno, capaz está ahí, pero te hago la pregunta igual. ¿Qué estrategias se ponen en juego para la escrita de los y las estudiantes por parte del grupo docente? ¿Y cómo podemos pensar hoy la narrativa con la inteligencia artificial? Después, bueno, para César, si se puede pensar en alguna línea propositiva que refiera a las propuestas docentes que habiliten las continuidades de los estudiantes. Y es un poco también pensando que hoy la formación docente está siendo uno de los campos menos elegidos, una de las carreras menos elegidas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿cómo pensar esas continuidades, sobre todo en estos espacios de formación que tienen que ver con la docencia en educación física y que también un poco pasa en la educación inicial y en la educación primaria? Y con la compañera, que no recuerdo su nombre, Yani, bueno, ahí me quedé pensando, bueno, como re interesante, como recuperar eso que por ahí está como tan poco hablado, investigado. Y bueno, ¿qué era para vos o qué puede para vos la educación física en una escuela de jóvenes y adultos? Como más personal, digo, ¿no? Eso. Bueno, con respecto a lo que señalás, Dora, del concepto de ascenso social, lo que trajimos con el equipo es solamente un rápido análisis de las entrevistas. Nos falta ahora eso, pasarlo por toda la referencia teórica y seguramente en la primera categoría, en la primera dimensión, sea este concepto de ascenso social, ¿sí? Así que me lo llevo anotado porque ya voy con un concepto para los compañeros, ¿sí? Así que te agradezco. Compañera, lo que me pasó a mí, mi experiencia laboral hace que todo el tiempo el adulto me sorprenda cómo se vincula. Yo trabajo mayoritariamente con adultos, el 98% de mi trabajo es con adultos. Y en ese contexto de la experiencia que llevamos, fue gratamente sorprendida con la recepción desde lo que conocían por su conocimiento cotidiano y también desde el desconocimiento. Tuve
y tengo flashes así puntuales de la experiencia de, no sé, una de las chicas, cuando planteamos la experiencia de juegos tradicionales, había como estaciones, tumbalatas, la rayuela, la payana, el tatetí, y iban por grupos. Y una de las chicas había ido a cursar y andaba de borcegos y se lo sacó. Se sacó los borcegos para poder jugar mejor. Eso a mí me impactó porque tiene que ver con lo que le estaba llegando a ella de esa propuesta. Porque alguien que por ahí no le interesaba, que fueron muy pocos los casos los que no se quisieron acercar a la propuesta, pero en ese caso esa chica enseguida se sacó los borcegos, botas, y se puso a jugar. También escuchar como cómo se juega la rayuela, que para nosotros es un juego justamente tradicional, y que ellos desconocieran cómo se jugaba, la verdad que fue una experiencia, yo que estaba ahí como observadora, muy interesante, y a su vez como docente de esos practicantes, de esos estudiantes, también, porque ellos volvieron con una visión, acostumbrado por ahí a trabajar más con los niños, muy interesante. Gracias. Hola. Ahí me parece que se escucha. César, ¿querés que vaya yo? Dale. Tengo 3 minutos solamente para responder tantas preguntas, así que digamos la idea es que por ahí después en otro espacio puedo conversar, no hay ningún tipo de drama con eso, ¿sí? Eh, Podría ser. Bien. En principio, bueno, en principio yo soy el docente de alfabetización académica, justamente, por eso que me planteo todas estas preocupaciones, estas tensiones, porque desde ya estamos con Kevin empezando a mirar, porque él aborda fuertemente la escritura en otros espacios, principalmente en cuarto año con el trabajo de residencia. Y vemos que hay como un trabajo fragmentado, ¿no? En relación a los espacios académicos o curriculares, ¿sí? Sí es cierto esto que vos habías planteado, algo de la formación continua desde el del docente, si por ahí se va capacitando, va también acompañando. Si bien acompaña, no lo hace desde un conocimiento, desde un saber específico con respecto a la escritura, ¿sí? Sí se nota esta falta de, que inclusive yo lo había puesto ahí, de sentarse a leer y sentarse a escribir, ¿no? Como algo fuerte en el profesorado, digamos. No todos los docentes escriben, no todos los docentes leen. Esto de, por ejemplo, hacer un apunte o una ficha de cátedra, inclusive para los estudiantes, pensando en las dificultades que ellos tienen para escribir. Esto que bien dijo César, que vienen justamente a un nivel secundario que, digamos, está todo, digamos, trabajado de manera reproductiva, ¿no? Y cuando ellos ingresan ya se encuentran con un nuevo universo, ¿no? Esto de decir, bueno, tenemos que elaborar, tenemos que producir, tenemos que acordar. Es muchísima información para tanta complejidad, ¿no? En este sentido. Entonces, a eso imagínate que se le suma toda esta cuestión de que si el docente no escribe, también es como una dificultad de que está dando una consigna, tiene que ver con la escritura. Entonces, es medio contradictorio también ahí, ¿no? Eso es una problemática que ocurre inclusive en las jornadas, se aborda mucho esto, de decir, che, estamos trabajando muy individuales nosotros, ¿no? Y los pibes están teniendo una representación en relación a cada unidad, cada espacio curricular, ¿sí? Porque Alfa trabaja de una manera, ¿sí? Por ejemplo, apunta con respecto a cómo escribir, qué cuestiones formales hay que atender, por ejemplo, pero en la Dispo no es tan así porque el trabajo, si lo entregamos de tal manera y no tiene tanta profundidad con respecto al contenido, bueno, está bien.
El profe me va a evaluar con otros criterios. Entonces no hay criterios transversales o acuerdos que posibiliten el fortalecimiento de la escritura, ¿no? En la formación, básicamente, pero sí se sabe que se escribe mucho, ¿no? Se escriben muchas cosas que justamente el eje de la investigación parte de eso, de poder centrar eso y plantearlo como una problemática en decir, bueno, vamos a ver por dónde vamos con respecto a esto que se escribe para darle un sentido más significativo que básicamente les ayude a los estudiantes a encontrar su rumbo, ¿sí? Hay una pregunta, sí, sí. Al trabajo que te pide los estudiantes en relación con, digo, una cosa significativa es Juan Pablo, que acaba hace un rato, que dijo la teoría de Carlos experiencias, había escrituras, intentos de escritura fragmentada. A partir del año 2000, el plan que justo elaborar, que hace un plan federado, a partir de una elaboración curricular, podríamos decir, los estudiantes ingresan en el primero, escriben su biografía. Es decir, historia de vida hasta que ingreso en el. Y hay una sorpresa, aparte de la que está dando Juan, escrituras que empiezan a aparecer en otras instancias. Hay una escritura central, que es escribir su propia biografía. O sea, tiene que revisar su historia vinculada con. Y hay otro que ellos terminan, ellos egresan con un texto donde narran su trayectoria formativa. Es decir, ahí no se recibe porque aprueban un punto final que cualquier situación, sino porque después que acreditan todo lo final, todas esas y tienen que defender el texto que han producido durante el último año en la instancia de cierre. Es decir, empiezan con un texto, la revisión, la producción textual, y terminan con una nueva producción textual. Y en el medio aparecen todas las otras instancias. Y sobre todo en la práctica. Entonces, ahí es donde aparece el problema inicialmente. Tenemos una mucha energía puesta en la producción textual, la producción discursiva y escrita. Entonces, esto empieza a ser un problema que tenemos que revisar. ¿Cómo estamos trabajando esto? Justamente porque se le da mucho gusto. Entonces, me parecía interesante señalar esto también. Y es que existe una novedad en 2000. Hoy ya no es novedad. Hoy vamos a estar viendo con otras experiencias. En el 2000 entonces, de hecho, la construcción, por supuesto, que las otras instancias educativas sí, esto es lo que estamos nosotros, ¿Cómo se escribe? Bueno, ¿qué es el proceso? Es un relato de prácticas, es un relato de contextos donde se enseña a hacer referencia libre. Bueno, ahí me parece que Bien. Bien, ahí justamente fui un poco rápido por ahí con la explicación, porque trataba que algunas cosas por ahí, viste, que ya se habían expuesto, no volverlas a reiterar, pero digamos que me pareció significativo poder recontextualizar el proyecto y básicamente es para que aquellos que no lo conocían, ¿no? Entonces, se me fue esto fue una pregunta que se nos generó a nosotros con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Viendo de que la búsqueda de la autoría es un problema,
porque las nuevas tecnologías van generando cada vez más dependencia en relación a la información. Decir, bueno, los chicos hoy en día viven este universo tecnológico en el cual dependen del dispositivo para hacer todo, ¿no? Ya vienen de un nivel secundario e ingresan al profesorado ya con el dispositivo en la mano y les genera ansiedad poder resolver justamente algunas consignas que uno les propone. Entonces eso es como hay como una tensión a decir, cómo utilizamos los aparatos como, digamos, como una herramienta pedagógica. Gracias. Eso es algo que está en constante pregunta, ¿no? O sea, que uno sigue buscando estrategias, en este caso, para poder pensar la escritura a través de este tipo de plataformas, de este tipo de inteligencias, que inclusive muchas veces acompañan en este caso y otras veces sirven solamente para hacer plagio, ¿no? O para facilitar eso que por ahí quita el nivel de pensamiento lógico, ¿no? Del sujeto. Después, bueno, había una en relación a la estrategia, no sé si la entendí bien, tiene que ver con alguna estrategia en función de, como variable, decís, que faltó ahí una. Ah. Bien, bueno, esas variables fueron pensadas en función de toda la información que se obtuvo a partir de las entrevistas realizadas con los docentes. No se encontraron estrategias específicas para acompañar a los estudiantes con respecto a la escritura, ¿sí? Inclusive ellos no lo dicen o les cuesta focalizar, ¿sí? Entonces, eso también es como una cuestión quizás a seguir trabajando, a seguir revisando, porque si bien le dan la propuesta de escritura, por lo general hay veces que el estudiante termina con esta duda de no saber para dónde ir, y un poco conecto lo que dice César en los datos, ¿no? En función de lo que dicen los estudiantes. No sabemos cuál es el tema central o lo que está pidiendo el docente para con esto, ¿no? Entonces, no hay tampoco una estrategia para conducir, ¿no? Esa propuesta. Bueno, ahí estamos. Gracias. Obrigado. Ay, dos, tres. Dos, tres. Bueno, admin me dice que tengo 2 minutos. Son los recortes, admin. Bueno, un poquito el compañero preguntaba recién acerca de la formación continua. Bueno, creemos que todas las personas que estamos acá vamos a coincidir que la formación continua, la capacitación es siempre un aspecto muy importante no, por favor, en todos los ámbitos y nosotros en docencia ni hablar. Em, ¿Cuánto de esto puede potenciar la formación? La posibilidad de que ingrese, continúe y egrese el estudiante, uno cree que un montón. Si bien no fue objeto de conocimiento y de investigación nuestro, sí, esto es una perspectiva personal, pero que vamos a coincidir que todo aquel docente que se sigue formando creo que tiene mayores estrategias, posibilidades, no me gusta decir, pero creo que va a facilitar la explicación, herramientas para darle comprender al otro, a ese otro que llega, ¿no? Que ingresa a la universidad, en este caso a nuestro instituto que fue el lugar. Así que en eso creemos que nosotros vamos a coincidir en que la capacitación es súper importante. El compañero decía recién, bueno, que alrededor de las categorías, ¿no? Lo negativo, lo regular, nosotros ahí fue un poquito un speech para poder presentar esto en 20 minutos y porque la cantidad de cosas que dicen los pibes que van viviendo en el transitar ese primer año son múltiples. Entonces ahí nosotros fuimos encontrando, bueno, esto creemos que para presentarlo podemos resumirlo por aquí, esto podemos ir por lo regular, esto un poquito más positivo, pero tenemos una multiplicidad de respuestas. Alguna de ellas no estaba acostumbrado a lo que requería la carrera. Desde que llegué a la carrera soy una nueva persona. Cambió mi concepción sobre la educación física. Estos son de los aspectos, por ejemplo, sobre
la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo calificaba cada uno de los estudiantes su transitar? Otros estudiantes decían, vergüenza por hablar en público, lectura, me costaba sentarme, la organización, ahí fue todos, muchos organizarme, tengo que organizarme, ¿no? Esto que yo venía haciendo ya para acá, para este momento, para esta casa formadora, para este nivel de estudio, no me alcanza, me tengo que reorganizar, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la respuesta a la pregunta del compañero. La pregunta número 3, motivo de abandono, que nos hacía ya también Ale, ¿no? Bien. Nosotros tuvimos ahí, nuestra primera preocupación, Ale, es, che, ¿por qué dejan los pibes? ¿No? Esto nos preguntamos con Rod, ¿por qué dejan los pibes? ¿Por qué se van? ¿No? Entonces decíamos, fuimos a buscar a los pibes que se iban, pero ahí tuvimos dificultad y obstáculos para encontrarlos, porque el que se fue, se fue a veces, ¿cómo? Que nos responda. Encontramos muchas dificultades en relación a eso. Entonces, giramos a ver, che, bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo? Vamos a describir un poco la experiencia, incluso el recorte fue la voz del estudiante, pero podríamos haber ido, che, ¿cómo describen la experiencia de los docentes, las personas de administración? Y ahí sería otro rulo, otro giro, que también podríamos seguir avanzando en el trabajo, pero en principio, esto que vos decías, Ale, fue nuestra primera preocupación, nuestra primera inquietud, nuestra primera molestia, ¿no? En por qué dejan. Y es quizás otro trabajo, ¿no? A posteriori, che, bueno, el que está dejando, a ver si podemos encontrarlo, ¿sí? A ver, y conocer un poquitito a detalle por qué es los motivos, como decías vos, ¿no? Las últimas dos preguntas las voy a resumir en una porque tienen que ver con los abordajes propositivos y justamente me parece que esta investigación, los primeros resultados, vienen a consolidar sospechas que nosotros teníamos junto con el núcleo, con el equipo, con el resto de muchos otros docentes, con el equipo de gestión, por ahí en la voz de Germán Libois, de que hay lugares, de que hay zonas de experiencia que los inquietan y que pueden ser esos motivos de abandono comercial. Entonces, con estos resultados, con el avance de poder producir un informe final académico, me parece que tenemos una nueva posibilidad de alojar la perspectiva de cambio y transformación, porque uno de los aspectos que nosotros nos moviliza a investigar es justamente, ayer algo decía Griselda, che, si la academia está lejos de lo que ocurre, ¿no? Para qué investigamos, ¿no? Que no se convierta nuestros escritos, nuestras producciones en letra muerta, sino que sean la posibilidad de generar cambios y transformaciones. Así que este es el paso que viene, ¿no? La poder escribir, darle una formalidad como corresponde a todos estos datos que tenemos y poder avanzar. En relación a eso, uno de los estudiantes, una de las estudiantes decía que no solo requería que el profesor le enseñe, sino que además necesito que esa persona me acompañe. Necesito ver que ese profe está conmigo, me ayuda, que quiere que avance y que pueda progresar en la carrera. Eso es cómo los estudiantes nos piensan a nosotros en los procesos de formación. Bueno, con eso cierro, le agradezco y le agradezco también a la pampeanidad que nos está siguiendo por allá porque hay mucha resonancia y agradecerles a todos. Y respecto a eso, enganchamos, ¿no? La tradición, la pampeanidad, las costumbres. Le trajimos un obsequio de allá que manda el equipo de gestión a cada una de las universidades que tiene que ver con un mate, ¿no? Con que tanto nos representa a los y a las argentinas y a uruguayos también, por supuesto, ¿no? ¿Eh? Y alguna zona de Brasil también. Así que, Admir. Graças. Nós convidamos agora os colegas da Universidade Católica de Maule.
Mientras se van preparando. Buenos días a todos y todas. Pasamos ahora la Universidad de Marroe. Sin embargo, yo tengo dos informes muy importantes para dar, né? Primeiro informe é que desde a manhã de hoje nós temos sinal de Wi-Fi del seminário, né? Seminário é login ReiPF e a contrasenha em las letras minúsculas reipf@2025, tudo junto. Todo junto, né? O segundo informe, né, mais importante que o primeiro, é que depois da participação de Comarroe, solicitamos a todos que continuem quedando neste auditório, pois há uma grande surpresa para todos vós, né? Não se retirem, ok? Contrasenha ReiPF, letras minúsculas, @2025, tudo junto, né? Qualquer dúvida, Norma explica que foi a primeira a obter o Wi-Fi. Então, passamos a palavra para os amigos de Chile. Buenos dias. Desculpa aos colegas do Brasil, mas com a maioria em espanhol e todo mundo em espanhol. Voy a intentar hablar en castellano. Bueno, primero agradecer la organización del evento, un momento fantástico, felicitar a los compañeros, los colegas que estuvieron antes y que vengan después también hasta el momento que han descansado todos los que han presentado. Y lo que vengo a mostrarles hoy es parte de lo que hacemos allá, como son. ¿No se escucha? No. Más o menos. Ahí tenemos.